Adelante. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Aquí, siéntese. Bueno, Dios me le bendiga, muy buenas tardes. Amén. Solamente nos permite un momento. Logramos enlazar, correcto. Muy bien. Pues sí, Dios me les bendiga, muy buenas tardes. Amén. Vamos a seguir con lo que es nuestro estudio al Evangelio según Mateo. Me gustaría que abrieran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Vamos a leer nada más un versículo. Amén. El tema que nosotros tenemos esta noche es ojo por ojo, diente por diente. Cuando lo tengan, por favor me dicen amén y lo leemos. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Amén. Pase adelante, hermana, Dios le bendiga. Bien. Cerramos nuestros ojos, por favor, y nos ponemos un momento en actitud de oración. Dios le bendiga, pase adelante. Y nos ponemos un momento en actitud de oración. Y le decimos: Padre eterno, Padre bendito, tú que estás en los cielos y desde allá, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. Esta tarde reunidos como hijos tuyos, como una congregación que te busca y que te adora, te damos las gracias, Señor, porque nos tienes con vida. Tal vez probablemente hemos pasado dificultades este día, día de ayer, o la semana que ha terminado, o en la que estamos. Pero tu mano, Padre, siempre ha estado con nosotros. A pesar de que tal vez el problema está ahí, tú jamás nos has dejado solos. Y por eso nosotros nos tomamos, aunque sea una hora, hora y media, para buscarte, adorarte, exaltar tu nombre de esta manera. Pero yo te pido también que seas tú quien nos guíe esta tarde. Que tu palabra llene nuestros corazones y que se convierta como un alimento espiritual para nuestra alma. Haznos ver y comprender a través de tu palabra, a la luz del Evangelio, no pensamiento de hombre y no lo que salga del corazón de hombre, sino lo que tu palabra dice, lo que Jesucristo nos quiso decir a cada uno de nosotros, que nosotros esta tarde lo podamos comprender y entender. Por favor, ata la boca de todo espíritu inmundo, para que sea nada más tu palabra esta tarde acá entre medio de nosotros. Espíritu Santo, por favor, camina entre medio de nosotros, y si uno de nosotros ha venido enfermo esta noche, permítenos a la luz de tu palabra y mientras tu palabra es predicada, que esa sanidad llegue a nuestra vida. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y el que reina, el que era, el que es y el que ha de venir, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, tomen asiento. Mateo capítulo 5, versículo 38. El tema del mensaje le pusimos de esta manera: ojo por ojo. Así es sencillo. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención de esta ley en el tiempo de Jesucristo? La intención de esta ley, hermanos, no era que el ser humano tomara represalia contra sus semejantes. La intención de esta ley era simple y sencillamente que los jueces de Israel tuvieran una base sólida de cómo juzgar a un transgresor de la ley, a alguien que dañara, a alguien que violentara la integridad de otra persona.
Lastimosamente, para el tiempo de nuestro Señor, los escribas y los fariseos esta ley la habían, a la misma vez que, como habían hecho con la ley de la carta del divorcio, también habían hecho con esta misma ley. ¿Cuál era la intención de ellos? Hacer de que cualquier persona pudiera tomar venganza de aquel que le había hecho daño. Es por eso que nuestro Señor no quebranta o no habla en contra de la ley dada por parte de Dios en el monte Sinaí, sino que lo que Él hace es explicar, exponer y nos enseña a la luz de la palabra qué es lo que verdaderamente quiere decir cuando dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Algo muy interesante es, hermanos, que a esta ley se le conoce como la ley del talión. ¿Quién había escuchado esto? La ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, es haz lo que te haga. Pero también tiene otro nombre. Y el otro nombre que tiene esta ley es la ley de las represalias. Así es conocida esta ley de la ley del ojo por ojo y diente por diente. Es conocida como la ley del talión, o también es conocida como la ley de las represalias. Yo para poder, hermanos, para poder meterme de lleno a lo que es esta ley del ojo por ojo, diente por diente, para que nosotros lo podamos comprender, primero es necesario que nosotros entendamos para qué es la ley o por qué fue dada la ley. Y me gustaría, por favor, que me acompañaran a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Voy a poner acá. ¿Por qué? Porque muchos dicen y agarran esta ley en la que Dios dice que nosotros deberíamos vengarnos o desquitarnos. Me gustaría que lo viéramos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por favor, póngale un separador a Mateo, aquí donde nos encontramos, para que no nos cueste poder regresar. Porque, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, antes de introducirnos a las palabras de Jesucristo? Es ver por qué la ley. Debemos recordar que la ley, hermanos, no fue dada para las personas justas. La ley fue dada para aquellos que transgreden la ley. Y eso es lo que nos dice Pablo. Vean lo que dice Pablo. Si ya lo encontraron, por favor me dicen amén. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Primera de Timoteo dice de la siguiente manera. Le dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada, ¿para qué dice? Para el justo. Vean eso. No fue dada, ¿para quién? Sino para los transgresores. No fue dada para el justo. Eso quiero que nosotros veamos, para empezar. La ley no fue dada para aquel que es justo. Entonces, si la ley no fue dada para aquel que ha sido justificado o declarado justo, entonces, ¿para quién es la ley? Vean lo que dice. Sino, ahí hace el cambio en la idea, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, y la lista sigue, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. ¿Qué dice después? Para los mentirosos, para los que les gusta andar buscando pleitos, para los perjuros y para todo aquello que se oponga a la sana doctrina. Miren, como es estudio, yo creo que esto ya lo puedo borrar, ¿sí, verdad? Sí.
me gustaría que me dictara todos los nombres que están ahí. ¿Para quién le fue dada, dice la Escritura? Para los transgresores, Muy bien. Para los profanos, Transgresor, desobedientes, profano. impíos, Tranquila. tranquilo. Desobediente. Desobedientes, Impío. impíos, Ajá. pecadores, Sí. irreverentes. Y con doble R. Sí, Irreverente. Sí. profanos, mentirosos, Profano. parricidas. ¿Saben qué es parricida? No, suicidas. Lo voy a poner aquí. Y el otro es matricida, ¿verdad? matricidas, Correcto. Este es aquel que mata a su papá y este es aquel que mata a su mamá. Correcto, correcto. Gracias, hermano. y ¿Sí? homicidas abajo. Homicida. Ajá. Fornicarios. Creo que no va a caber aquí. Subite porque no es el que. Fornicarios. ¿Sí? Fornicarios, sodomitas. Ahí no se ve. Sodomitas. Sodomitas, secuestradores. Ahí a la par, ajá. Ahí, Y lo vamos a poner. Secuestrador. secuestradores, mentirosos, Mentiroso, como decía el hermano. perjuros, Mentirosos. Perjuros. y para cuanto se oponga a la santa doctrina. Dice. Vamos a poner así, opositor a la palabra. Porque la sana doctrina, la palabra. Muy bien, vamos a poner así. Entonces, dice la Escritura que la ley no fue dada para el justo, ¿sí? ¿Para quién fue dada la ley? Para todo aquel que la quebranta. Para todo aquel que quebranta la ley moral y espiritual de Dios. Entonces, yo vuelvo y pregunto, si Pablo está diciendo que la ley no fue dada para aquel que es justo, ¿y quién es aquel que es justo? Aquel que es justo es el que no quebranta ninguno de estos. En otras palabras, si nosotros nos buscamos acá, y si usted no se encuentra en ninguno de estos, entonces perdónenme, la ley no ha sido dada para usted. Porque la ley ha sido dada para juzgar a aquel que la quebranta. Es lo que yo les decía la vez pasada. Todos acá en El Salvador estamos bajo la ley judicial del Salvador. Pero como nosotros no la quebrantamos, no somos sometidos a la ley. Mas sin embargo sabemos que vivimos en un estado donde hay ley. Entonces, dice Pablo, la ley fue dada para esta clase de gente. ¿Por qué? Porque ellos son juzgados por parte de Dios cuando ellos quebrantan la ley. Entonces Dios los juzga. Desde ahí nosotros vamos a partir esta noche. Muy bien, dice, al conocer esto debemos recordar que Dios procuró regular la ley moral para sus hijos y reconociendo que Él es un Dios de amor, misericordia, de perdón, como le dice a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él no dejaría de ser un Dios de amor y de misericordia si Él me dice a mí que si alguien me pega una bofetada, yo se la devuelva. Vean lo que dice, por favor, Éxodo 34, 6 y versículo 7. ¿Puedo borrar? Sí. Esto está en la Biblia. Lo que están escribiendo, lo voy a dejar así. Mientras buscamos Éxodo 34, 6 y 7. Entonces, Él hace una ley para juzgar a todos aquellos que la quebrantan. En otras palabras, Él hace una ley para juzgar a todos aquellos malhechores, secuestradores, mentirosos, aquellos que se oponen a la palabra, secuestradores, asesinos, sodomitas. Él hace una ley para juzgar a todo lo que se sale de lo éticamente y moralmente sano. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir
que Dios juzga a todo aquel que se sale o que quebranta la ley. Esa es la diferencia entre los justos y los injustos. Vean lo que dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero vean la diferencia. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado, hermanos? Aquel que quebranta la ley. Aquel que mata ha quebrantado la ley. Entonces Dios jamás lo va a tener por inocente. Que Él venga, se perdona. Que Él venga y le pida perdón y se arrepiente, sí. Entonces Dios lo perdona. Pero lo que hizo, simple y sencillamente, se paga. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Muy bien, ahora viene la diferencia, hermanos. Si la ley decía, y esto es lo que yo quiero que nosotros veamos bien, si la ley decía ojo por ojo, ¿será que de verdad Dios nos está diciendo a nosotros que nos venguemos? ¿Será en verdad que Dios nos está diciendo a nosotros que tomemos represalia de lo que alguien nos haga? Porque ya lo vamos a ver de donde nuestro Señor Jesucristo lo toma. Porque donde Él lo toma dice mano por mano, pie por pie, diente por diente, quebradura por quebradura, quemadura por quemadura. Así dice. Pero ahora viene la pregunta. ¿Lo dice para quién? ¿Lo dice para la persona natural como nosotros? No. Lo decía para los jueces, para que ellos tuvieran una base de donde juzgar. Por favor, veamos las citas que nuestro Señor tomó. Veamos lo que dice Éxodo 21:24. Porque si Jesús lo está diciendo, es porque tiene que haber una base bíblica para que Él lo mencione. Éxodo 21:24 y 25. Vamos a ver tres citas. En lo que lo busca yo pongo la siguiente. Levítico 24:20. Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Esas tres citas vamos a ver. Estas tres citas son exactamente las que nuestro Señor, Dios bendiga. no le bendiga, hermano, pase adelante, las que nuestro Señor Jesucristo está citando en Mateo capítulo 5, versículos del 38 en adelante. Me avisan cuando tengan la primera. Éxodo 21:24. Muy bien. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Ojo por ojo, ¿sí? Sí. Diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sigue en el 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vean lo que dice, por favor, Levítico 24:20. O sea, que esto era para los jueces. Si esto era para los jueces, Ah. pero en aquel tiempo lo tomaron como que fuera para una venganza personal. Eso era lo que enseñaban. Por eso el Señor les está diciendo, oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque ya ellos habían transgiversado la ley y ellos lo habían puesto como lo vimos acá, lo de la carta de divorcio, que cualquiera lo podía hacer. Entonces acá ellos decían que en la ley cualquiera podía hacer, o sea, cualquiera podía tomar venganza por su propia cuenta. En aquel tiempo. Sí, en el tiempo de Jesucristo. Ajá.
Por eso es que Él toma exactamente, acuérdense de que aquí estamos en el Sermón del Monte y Él está rodeado de muchísima gente. Entonces cuando Él le dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, la gente se quedó. Si es cierto, cualquiera que hace daño puede cobrarse el daño que le han hecho. Porque si usted agarra, es como ahora es como ahora las predicaciones de ahora. Vienen, agarran un versículo y lo hacen decir que diga lo que ellos quieren y lo que a ellos les conviene. Por eso, hermanos, verdaderamente, yo vuelvo y se lo repito, cuando usted vaya a predicar, predique expositivamente. Predique expositivamente. ¿Cómo es expositivamente? Como lo que nosotros estamos haciendo, de corridito, para poder entender el versículo a qué se refiere. ¿Por qué? Porque acá, si usted agarra lo que acabamos de leer, ¿ya tiene Levítico? ¿Sí? O si no, si están en Éxodo, me regreso a Éxodo, pero quiero que veamos algo. Si usted agarra nada más Éxodo 21-24 y dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, usted puede decir claramente que usted se puede desquitar aquello que le hayan hecho. ¿Por qué? Porque estamos agarrando el versículo, primero, fuera de contexto. Segundo, vamos a hacer que el versículo diga lo que yo quiero y no la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesús. Ellos agarraban un versículo y le ponían la aplicación que ellos querían. Entonces, el pleito de Jesucristo contra los escribas y contra los fariseos jamás fue en contra de la ley dada por Dios en el monte Sinaí, sino que el pleito de Jesucristo contra los escribas y los fariseos fue por la mala interpretación que ellos le estaban dando a la palabra. ¿Ok? Bien, sigamos. Levítico 24:20. Me avisan cuando lo tengan. Miren, Levítico 24:20 sigue, es la misma ley, dice rotura por rotura. ¿Qué quiere decir? Quebradura por quebradura. Si alguien le pegaba su pedrada y le rajaba la cabeza y usted iba donde el juez en Israel juzgaba y decía que le peguen una pedrada y que le vuelvan a rajar la cabeza. A eso se refiere la ley. Y así juzgaba el juez, no la víctima. La víctima no tenía derecho a vengarse o a desquitarse, sino que era el juez el que iba a dictaminar el juicio contra la persona que había hecho daño. Vean lo que dice más adelante. Ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión, aquí está lo interesante, según la lesión que haya hecho a otro o a la otra persona, tal se le hará a él. Imagínense que andaban arando y venía el otro y le pegaba sin querer un subeñazo y le quebraba la parte esta del brazo. Al ir al juez de Israel, ¿qué creen ustedes que iba a dictaminar? Que le quebraran el brazo. A eso se refería. Pero ¿quién dictaminaba la ley? El juez. No la persona ni los familiares de la persona que había sufrido el accidente, sino que la ley fue dada para que los jueces la ministraran en el pueblo de Israel. Y ese es el detalle de la ley. ¿Cuántos mandamientos son? 600 ¿cuántos? 613, en donde se divide en leyes sacerdotales, leyes alimenticias, leyes morales, leyes espirituales, leyes de aseo. Pero venimos nosotros y decimos, no, son 613 mandamientos, nadie puede con ellos. Cuando probablemente para mí que predico tal vez solamente son 50. Para usted que viene y se sienta probablemente solo son 20. Pero como se nos ha enseñado que la ley son 613 y yo tengo que cumplir los 613, ahí es donde cometemos los errores. Vean, por favor, Deuteronomio, es 19:21. Pues sí, 19:21. Me avisan cuando lo tengan. Deuteronomio 19:21. ¿Sí? ¿Lo tenemos?
¿Qué dice? Y no le comparecerás. Miren qué interesante. En otras palabras, no le vas a tener misericordia. No le compadecerás, dice, vida por vida. ¿Qué quiere decir? Si mataban a alguien, tenía que pagar con su propia vida. Les pregunto ahora, y lo hago así en el tema político salvadoreño, ¿qué pasará si en El Salvador administraran la pena de muerte? ¿Es válido o no es válido? Dice, y no le compadecerá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí está. Esa es la ley a la que el Señor está haciendo referencia en Mateo. Entonces, dice acá, no es posible admitir que Dios estaba dando con la ley del talión la autorización para que cualquier israelita se vengara de lo que otro le hiciera. ¿Podría ser un Dios de misericordia y de compasión eso? No. Entonces, ¿para qué era la ley del talión? Para que los jueces administraran la ley al pueblo de Israel. ¿Para qué? En otras palabras, para que la gente tuviera miedo. ¿Va? En español, la gente tuviera miedo. Es como la noticia de los sujetos que quemaron a la pareja. Yo no sé quiénes lo vieron. ¿Ya vieron esa noticia en enero? Sí. Que habían quemado una pareja que estaba en la playa, que supuestamente eran de Rivalry, y no sé qué pasó, y al final los quemaron, les dieron fuego, los calcinaron. La enfermera. Ajá, la enfermera y el motorista del driver. ¿Qué hizo la policía de acá y qué hizo la fiscalía? Presentarlos para que la gente que hace esa clase de cosas tenga miedo y lo piense dos veces, porque como dándoles a entender de que sino dándoles a entender de que este tipo de asesinatos ya no tan fácil van a quedar impunes. ¿Qué es lo que estaba haciendo la fiscalía y la policía con eso? Dando una advertencia y tratando de influir miedo en las personas que hacen esto. Entonces la ley tenía ese propósito, hacerte pensar que el daño que ellos iban a ocasionar, ese mismo daño iban a recibir. Algo muy interesante. ¿Alguien de ustedes me podría decir si en el Antiguo Testamento aparece la parte donde Dios diga, véngate personalmente cuando te hagan daño? No, no aparece. En ninguna parte del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento Dios nos llama a vengarnos cuando alguien nos hace daño. ¿Qué es lo que sí nos dice? La Escritura nos dice, no te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. Y eso es lo que Dios hizo con la ley del talión, para que los jueces administraran la ley delante del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel temiese y se diera cuenta de lo que podía recibir si ellos hacían un tipo de daño. Busque conmigo Levítico 19:18, por favor. Miren, esto es nada más la introducción. No, pero ya vamos a terminar, no hay problema. Busque esa cita. Y los jueces eran los mismos profetas, no, era diferente. No, eran diferentes. Ah, El profeta era uno, juez era otro. ajá. Por ejemplo, si te das cuenta, después del libro de Josué, como ya no hubo otro que liderara al pueblo de Israel como Josué, porque no quedó nadie a cargo, entonces Dios lo que hizo fue levantar jueces, quienes juzgaran. Los jueces aparecen por primera vez en el libro de Éxodo, cuando regresa el suegro de Moisés, que se llama Jetro, regresa con la esposa de Moisés, y al ver el montón de gente que acudía a él para que le ayudara con problemas Jetro le dice, mejor pon jueces sobre Israel y los problemas que ellos no puedan,
entonces sí que te los traigan a ti. Por ejemplo, cuando los jueces no podían con un X problema, era cuando el problema llegaba hasta la corte del rey. Por ejemplo, el juicio de Salomón con las 2 prostitutas y los 2 niños tiernitos, es porque los jueces no supieron qué hacer, entonces se lo transferían al rey. Correcto. Muy bien. ¿Qué dice Levítico 19 y 18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego dice, yo, Yahweh. ¿Qué quiere decir? Es palabra mía. En otras palabras, el Señor en ningún momento en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento nos llama a nosotros a tomar venganza o represalia por aquello que nos hayan hecho. ¿Qué es lo que dice el Señor? En vez de guardar rencor o venganza, simple y sencillamente, amalo. Amalo, eso dice el Señor, mejor amalo. Correcto, no lo odies, no te vengues de lo que te haya hecho, simple y sencillamente amalo, que al final, como dice la Escritura, la venganza es mía, dice el Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Hoy sí, regresemos a Mateo, vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 38. Después de haber navegado en la introducción de casi 25, 30 minutos, regresemos a Mateo. Pero con eso, ¿qué manda? Ese está bien. Sí, lo que pasa es que yo lo que quería era que nosotros viéramos por qué la ley o para qué la ley. Nos damos cuenta que si yo no quebranto la ley, si yo no daño a nadie, si yo trato de vivir bajo la ley no es para mí. La ley, como le dice Pablo a Timoteo, es para aquellos que la quebrantan. Ahí está todo. Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es lo que nuestro Señor va a hacer? A partir de este momento, el Señor va a empezar a juzgar un espíritu de falta de amor en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tomaban venganza y represalia, porque eso era lo que les enseñaban los fariseos y los escribas al pueblo de Israel. Entonces Él les dice, oyeron que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión. Pero Él dice, no, yo les voy a enseñar que no es así. La ley sí dice eso, pero está mal administrada. Y ese es el problema que está sucediendo hoy por hoy, también en muchísimas iglesias. La Escritura dice una cosa y nos da a entender una cosa, pero vengo yo y esa cosa, como a mí no me gusta, yo voy a hacer que diga lo que a mí me conviene. Se los enseño rápido, con el diezmo. Con el diezmo. Yo he escuchado pastores que dicen, y aquel que no del diezmo, el devorador va a venir y le va a quitar todo, y esto, y esto. Y todavía se atreven a decir, y vean, dice que porque está en el Antiguo Testamento es una ley dada por Dios para que todos demos el diezmo. Y lo utilizan, y así lo dicen. Pero yo me pregunto, muy bien, entonces, si esa es una ley, ¿por qué muchos dicen que no están bajo la ley? Y utilizan la ley para cobrar el diezmo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Agarran porque les conviene para su bolsa eso y dicen es ley y tenemos que cumplirla porque es ley. Pero si usted le pregunta, no, que nosotros estamos solamente bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero están aplicando la ley para cobrar el diezmo. Ese es el problema que está sucediendo hoy por hoy. Vean lo que dice el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La palabra malo, hermanos, que aparece acá, es la palabra, voy a poner acá, la palabra malo que nosotros tenemos, es la misma palabra que dice poneros. Poneros, así, en griego, poneros, en griego. ¿Qué significa poneros? La palabra poneros en griego, ¿qué significa? La palabra poneros significa la traducción que ya está ahí, que es malo, pero también significa malvado, también significa perverso y también significa envidioso. Ahí. Eso significa la palabra malo que aparece en nuestra versión Reina Valera. Pero yo os digo, no resistan al que es malo. ¿Por qué? Porque el que es malo es aquel que quebranta la ley. El que es malo es aquel que se mantiene quebrantando la ley. El que es malo es el que tiene un corazón perverso. El que es malo es el que tiene un corazón envidioso.
El que es malo es que en su corazón es literalmente malvado y no le importa, uno, quebrantar la ley de Dios. No le importa, dos, ofender al prójimo. No le importa, tres, ofender a Dios. Y él dice, cuando te topes con gente así y te ofenda, no le contestes la ofensa. Aquí el Señor lo hace bien sutilmente. Él dice, si viene alguien y te pega una gran ganchada en la cara, levantate del suelo aunque te haya botado una muela y ponele la otra mejilla. Eso dice el Señor, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos que muchas veces no sucede solamente así. A veces lo que nos da a entender es simple y sencillamente, si alguien te ofende, quédate callado. Si alguien te regaña o si alguien te ofende feamente, quédate callado, no contestes la ofensa que te están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no contestamos la ofensa que nos hacen, nosotros estamos demostrando el amor que nosotros tenemos hacia aquella persona. Porque la persona que te va a ofender es porque tiene un corazón malvado. Y si nosotros contestamos a la ofensa que nos hacen, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Comparándose a la otra persona. ¿Qué estoy demostrando yo? Literalmente que no soy hijo de Dios, sino que tengo un corazón malvado igual que la otra persona. Pero el Señor no me dice eso. El Señor me dice, si te pegan una mejilla, si te pegan una ultrajada de este tamaño, no se la devuelvas, simple y sencillamente quédate callado. Hay una ley, bueno, no hay una ley, hay una enseñanza en el judaísmo que se llama la bendición del silencioso. Algo así creo que se llama, pero no me tengo en problema. Algo así se llama. Los rabinos en Israel han enseñado y enseñan que si hay una discusión si comienza una discusión entre dos personas y una persona ultraja a la otra y el otro no contesta y se queda callado y por no contestar el otro que está ofendiendo al final mejor se va, dicen ellos, corre a esa persona que se quedó callada durante la ofensa y pídele que te bendiga, porque esa persona tiene un espíritu manso y su bendición hace mucho bien debajo del cielo. ¿Por qué? Porque es una persona que refrena su lengua, como dice Santiago, y a eso se refiere el Señor. Por eso dice, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es lo que dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira. Así de sencillo. Pero nosotros no, vamos lo contrario. Te pegan una de estas, devolvérsela el doble, porque ojo por ojo, diente por diente. No, dice el Señor, no es así. Si alguien te ultraja, ahí déjalo. Si alguien te ofende, déjalo. Si alguien te pega de verdad, pues ahí déjalo. Porque al final la Escritura dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente vea que el corazón nuestro es igual al de Dios. Misericordioso, amoroso y que ama aún al que es malo. Porque si Dios ama al que es malo, ¿quiénes somos nosotros para no amarlo? Eso dice la palabra. Vean lo que dice el siguiente versículo. Versículo 40. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Sí, estamos. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la que dice La túnica. ¿Alguien me podría decir qué es la túnica? ¿Qué dice después? Déjale también, ¿qué dice? La capa. ¿Alguien me podría decir qué es la túnica y qué es la capa? ¿Una idea? ¿No? La túnica era la que andaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es la capa. Esa es la capa. La túnica es lo que nosotros... ¿Qué más? ¿Qué más? No, diga, ¿qué? La túnica la que usaba Jesús abajo de la capa. Correcto. Ajá. Es como lo que nosotros le llamamos ahora la ropa interior. Los sacerdotes. Ajá. Pero todos la usaban. Sí, todos lo usaban. Por eso hay una parte de la ley donde le dice al sacerdote que tiene que usar túnica. Porque cuando subas la grada le dice ofrecer sacrificio que no se te vea. Así dice, correcto, así dice. No dice otra palabra, así dice. Sí, así es. Así dice. Porque capaz y lo digo y como criado, y como no, pero así dice la Escritura. Ajá. Entonces, ¿qué es la túnica, hermanos? Lo que nosotros conocemos como ropa interior.
Ok. Entonces, ¿qué es la capa? Es, La vestimenta. ajá, es la ropa superior, le voy a poner así. La vestimenta. Eso, la vestimenta, es la ropa superior. Yo quiero que ahora nosotros entendamos, vean, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, la ropa interior que llevas por dentro, si alguien te quiere quitar algo que es tuyo, miren cuánta gente ha muerto porque le quieren robar el celular. Como que el celular costara más que la vida o la familia que uno tiene que alimentar. Y todavía se ponen a pleito y le dicen, aunque sea el chip, dame. Porque en un centavo valiera la reposición del chip. Pero el Señor dice, ¿por qué vas a perder la vida por algo insignificante? Si alguien viene y te dice, dame la túnica, dale también la capa. Pero aquí hay un secreto encerrado. ¿Por qué? Porque la ley dice que si alguien venía, un ejemplo, si yo estuviera en aquel tiempo y a mí me dijeran, mira hermano, fíjate que están vendiendo una cabra y la están dando bien barata, pero yo no tengo y yo necesito una cabra para tener en mi ganado. Y yo digo, pero yo no tengo dinero para comprarla ahora, ¿cómo hago? Y yo digo, ya sé dónde la sé. Si me quito la capa y le digo, te la empeño, porque quiero comprar aquella cabra. Viene Ceci y me dice, está bien, ¿cuánto querés? Lo voy a hacer más sencillo. Yo quiero $10 porque en $10 me la están dando y quiero aprovechar la oferta. Viene Ceci y me dice, está bien, aquí están los $10, son las 9 de la mañana. Vengo yo, agarro los $10, me voy a comprar la cabra y yo feliz con mi cabra. El problema es que si yo no tenía para pagar esos $10 antes de que el sol cayera, si Ceci era temerosa de la ley de Dios y la conocía, ella sabía que la ley dice que ella no se podía quedar con mi capa, sino que me la tenía que devolver antes de que el sol cayese o el sol se ocultase. ¿Por qué? Porque muchas veces la capa es la que también en aquel tiempo servía de cama. Correcto. Entonces aquí en este versículo hay un secreto escondido y el secreto es que si alguien te roba, él dice dale también la capa. ¿Por qué? Porque está quebrantando todavía más la ley. O sea, en otras palabras, se está poniendo más peso todavía al daño que ya está cometiendo. Se los compruebo. Vean lo que dice Deuteronomio 24:12, por favor, para que comprendamos esto, para que veamos la ley. Deuteronomio 24:12 y 13. Ahí. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Y si el hombre fuere pobre, no te costará reteniendo aún su prenda, la capa. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa. ¿Y qué dice después? Y te bendiga. ¿Por qué? Porque en la oración probablemente el pobre diga, gracias Señor porque iba a aguantar frío, pero me devolvió la prenda como dice tu ley y yo te doy las gracias Señor. Ahí está la bendición. Y vean lo que dice más adelante, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto y cumplió la ley. Ahí está. Entonces, cuando el Señor dice, yo quiero que ustedes sean justos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cumple la ley. Ahí está el secreto. Cumple la ley, no quebrantes la ley. Entonces, ¿quién es una persona justa? Aquel que cumple la ley, aquel que no quebranta la ley. ¿Quién es una persona justificada? Aquel que ha sido perdonado por la muerte de Cristo. Ahí están las diferencias entre el justo y el justificado. Justo aquí en la tierra. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, dice, y Noé fue justo en su generación. ¿A qué se refiere? Que no quebrantaba la ley. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que dice, y ellos, dice, eran justos delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no quebrantaban la ley, que cumplían la ley. A eso se refiere la palabra, para que vayamos comprendiendo. Entonces, y dice, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos derecho a odiar a aquel que nos roba.
Tenés que amar a tu prójimo. Imagínese usted, yo me he fijado ahí en las mañanas cuando van bolseando a la gente. Miren, primero es feo porque con qué sacrificio alguien se hace de un teléfono. Hay veces que todavía lo están pagando en la compañía, lo están pagando. Y de repente se lo sacan de la bolsa y no se dieron ni cuenta. Primero, se evitaron el susto, ¿va? De que le pongan una pistola o un cuchillo. Pero, ¿qué es lo que usted tendría que hacer en ese aspecto? Hoy conociendo la palabra, Señor, gracias porque me robaron, quizás lo necesitaba más que yo. Pero a eso nos llama la Escritura. A eso nos llama la Escritura. Veamos, sigamos. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En otras palabras, cualquiera que se quiera aprovechar de ti, ni modo, déjalo que lo haga. Y yo encontré un ejemplo bien sencillo y bien básico, sutil y simple. Cuando nuestro Señor iba cargando el madero hacia el Gólgota, él ya no podía, él ya no aguantaba. Había sido azotado, golpeado, escupido, pateado, a ver qué más le habían hecho, le habían puesto una corona de espinas, lo estaban insultando, y él ya no podía. Y dice que los romanos, al ver que él ya no aguantaba, vieron a un tal Simón de Cirene y le dijeron: ven usted para acá, ayúdele al condenado a muerte. ¿Qué es lo que él dice? Simple y sencillamente: no me carguen las culpas de él sobre mí. Pero de ahí para allá no se niega. Él no se niega, él lo hace. Él lleva la carga así físicamente que nuestro Señor llevaba para el Gólgota. Y es lo que dice la Escritura: si tú amas a tu prójimo y te dice ayúdame con esta carga, simple y sencillamente ayúdame. ¿Qué tipo de carga puede ser? Mira, hermano, yo necesito que usted ore por mí. Piense que tengo este problema. Claro, con gusto. Eso es una carga espiritual. Como un hermano que anda por ahí, que sé que está algo cargado espiritualmente, y vamos a intentar ayudarle. Si Dios quiere, pues le vamos a ayudar y le vamos a echar la mano. Y eso es llevar la carga de otro. Eso también es llevar la carga de otro, no solamente físico, sino también en el ámbito espiritual. Yo le puedo decir, mire, es como que si alguien viniera aquí y le dijera, mire, vamos a traer elotes, va, pero yo quiero traer un 100 de elotes, yo le voy a dar 25 a usted por haberme traído la carga y me voy a quedar con 75, y usted dijera, ve que vivo, va, a mí me va a dar solo 25, de 100 y se va a quedar con 75. Y de repente le dice, mire, pero llévemelo a la casa. Ya llegando a la casa, no, mire, Juan, llévemelo donde la suegra porque allá lo vamos a cocinar y queda como a 5 pasajes de aquí, ¿va? Y usted dice, ya se aprovechó de mí. Me vio alto y gordito, piensa que tengo fuerza, se aprovechó de mí. Pero no es solamente físico, también es espiritual, el sobrellevar las cargas unos de otros. ¿Por qué? Porque ahí yo demuestro el amor que tengo por el otro, orando por la otra persona, pidiendo por la otra persona. Mira, hermano, fíjate que necesito que me ayude a ayunar. ¡Ay! Ese es un gran sacrificio. Más para mí. Y viene usted y dice, sí, con gusto, ayunemos. ¿Qué está haciendo usted? Llevando la carga de otra persona. Espiritualmente hablando. ¿Ok? Muy bien. Mateo 5:42 dice, y el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjense que en la Biblia Dios habla hoy, que es la traducción un poco más moderna y un poco más con sentido de nosotros, dice, a cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Eso dice la traducción Dios habla hoy. Fíjense que les voy a contar. Cuando yo estaba trabajando en la Pepsi, yo siempre he andado un morralito. Y andaba una Biblia chiquita, así cuadradita, la Biblia bien bonita, hasta con forro, con zipper y todo. Pues cuando yo entraba y salía de Ranza, había un hermano que era vigilante. Y siempre me decía, hermano, qué bonita, como me rizaban el bolsoncito, hermano, qué bonita la Biblia, bien cómoda, bien práctica, chiquita, que no hay que no hay. Y yo, sí, hermano, va que está bonita, sí, hermano, está bonita. Y yo en mi corazón sabía que él me lo decía así como que, mire, pues sí, va, ¿cuándo me la va a regalar, va? Pero yo me hacía el disimulado, hasta que un día, en verdad, él pudo y me dijo, mira, hermano,
Cuando pueda, consígame una Biblia igual que esa. Ya sentí el gran nudo en la garganta. Y yo dije, ¿cómo le digo que no? Y solo de esto me acordé. Metí las manos en mi morral. Pero así, con la Biblia así. Yo la creí. Tómele, le dije. Aquí está la Biblia, le dije. Pero sí, le dije yo. Cuídela, le dije. Cuídala, le dije, porque yo la cuido, le dije. Sí, hermano, gracias. Créame, me dijo, que le voy a dar buen uso y la voy a cuidar, me dijo. Y yo iba allá todo decepcionado por mi Biblia. Me llevaba la Biblia. Me llevaba la Biblia. Pero miren, eso fue cuando estaba en Ranza. Cuando salí a trabajar de ahí, me vendieron una Biblia de estudio en $20, estaba valorada en 50. Y me dijeron 20, dame ya, ahorita. Ni 2 veces. Yo lo dije, bueno, dije yo, ya empecé a recuperar lo de la Biblia que yo regalé. Y no lo digo, sino que lo digo para que nos demos cuenta que Dios no se queda con nada. Y el hermano Jaime, el esposo de la hermana Delmi, cuando ya estaba aquí en Esmirna, me regaló otra Biblia de estudio valorada como en entre 45 y $50. El Señor me estaba recompensando la que yo había regalado y que me costó regalarla, porque no le voy a mentir, me costó soltar esa Biblia chiquita que andaba, pero el Señor no se queda con nada. Por eso dice el Señor, al final, si alguien te pida, dáselo. Si alguien quiere algo de ti, dáselo. Y lo bonito es que dice el Señor, dale más a aquel que sabes que no te lo puede devolver, porque ¿quién es el que paga, hermano? Es Dios. Dios no se queda con nada. Y a eso es a lo que el Señor se refiere cuando dice ojo por ojo, diente por diente. No es dañar, no es quebrar, no es yo me voy a desquitar de lo que me hizo, no. El Señor simple y sencillamente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a cerrar con el siguiente versículo, hermano. Busquemos por favor Romanos 12:19. Con ese cierro. Romanos 12:19. Yo siempre me quejé cuando estaba estudiando porque nunca aprendí a escribir de carta. Y yo hice porque nunca aprendí a escribir de carta. Sabía que me iba a servir más adelante, pero bien. Romanos 12:19. Vean el consejo que Pablo le está dando a la iglesia de Roma. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos. Ahí está. Ahí está. Ahí está el consejo más grande que puede haber de un discípulo de nuestro Señor para con nosotros. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está. Entonces, a nosotros no se nos llama a cobrar venganza con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aquel que nos haga algo, simple y sencillamente, amémoslo de corazón, porque si lo hizo es porque esta persona tiene un corazón malo delante de los ojos de Dios. Y Dios a mí y a ustedes y a cualquiera que esté bajo la ley divina de Dios, cualquiera que se llame hijo de Dios, a nosotros no nos llama a tomar venganza. A nosotros nos llama a amar y a perdonar a aquel que nos hace daño. ¿Por qué? Porque al final la Escritura dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Y miren, y con esto cierro, y cuando nosotros decidimos vengarnos por nuestra propia cuenta, estamos haciendo como que nosotros fuéramos Dios tomando la justicia en nuestras manos. Y otra, como nosotros ya nos vengamos, Dios ya no hace nada. Porque como nosotros ya tomamos la venganza por nuestra cuenta, Dios dice, está bien, entonces ya te autojuzgaste tú, entonces yo ya no hago nada. Y nosotros decimos, ¿y por qué le va bien? Si nosotros ya lo matamos hasta con el pensamiento. Entonces el Señor al final dice, es mía la venganza. Amén. Sí, oremos, demos gracias a Dios. Digámosle, bendito Dios y Padre Todopoderoso. Gracias porque a través de la Escritura
a través de tu palabra. Nosotros poco a poco, Señor, vamos comprendiendo la verdad de tu enseñanza. Señor, pero yo quiero pedirte esta noche que la palabra no caiga, Señor, en saco roto, sino que la palabra caiga en tierra fértil en nuestro corazón, Señor, y que nosotros no solamente seamos oidores, sino también hacedores de lo que es tu palabra. Por favor, bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a aquellos que lo están viendo a través de las redes sociales y bendice a aquellos que lo van a ver más adelante. Señor, esta noche si nosotros nos hemos desquitado a través de una palabra, si nosotros hemos cobrado venganza de algo que nos han hecho, si en nosotros, Señor, hay rencor contra algún enemigo de nosotros, por favor, esta noche nosotros te pedimos que nos perdones, porque tú no nos llamas a nosotros a guardar rencor, ni a odiar, ni a aborrecer a aquel que es malo, que nos hace daño. Tú nos llamas única y sencillamente a perdonar y a amar, porque ahí demostramos que somos hijos tuyos, porque nosotros somos llamados a ser imagen y semejanza tuya. Y si tú amas al pecador, y si tú perdonas al pecador, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y para señalar? Padre, gracias, porque esta noche a través de tu palabra nos has hablado a cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te alabamos. Y te pedimos, Señor, que bendigas nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas, y que por favor no dejes de poner el alimento físico como también el espiritual en nuestra mesa y en nuestra alma. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo nosotros hemos orado y nos despedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.